menos en el rey, el jovencito David, que a la postre Dios le dijo a Samuel que lo ungiera porque ese iba a ser el rey David. Durante ese periodo, entonces, el rey David empezó a crecer y estaba en la voluntad de Dios. Entre el periodo en que fue ungido y llegó al trono de Israel, pasó pruebas, pasó dificultades, pero era un hombre que se mantuvo en el camino correcto y por eso Dios lo bendijo, por eso Dios lo usó. Yo no sé si usted sabe, pero el rey David nunca perdió una batalla como rey de Israel. Tenía el favor de Dios. Cuanta guerra salía a enfrentar, todas las ganaba, porque el favor, la unción de Dios estaba siempre sobre David, porque David estaba siempre en el lugar correcto, donde Dios quería que estuviera, sirviéndoles, fuera como pastor de ovejas, fuera como simplemente un aprendiz, como soldado y luego como rey. Y ese es el secreto de la bendición de Dios y de que las cosas nos salgan a nosotros bien, es mantenernos siempre en el camino correcto y en la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitado está hablando del profeta, del rey de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio también diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta era la razón de por qué Dios bendecía tanto a David, porque era un hombre que Dios le dio el talento, el don de inspirar alabanzas, de inspirar canciones, de escribir salmos. El libro de Salmos, la mitad de los salmos fueron escritos por el rey David, fueron canciones que él hizo. La palabra salmo significa oración cantada, eso es lo que significa. Yo me imagino a David postrado de rodillas delante de la presencia de Dios, orando, pero a la misma vez cantando la oración. Y él se inspiró en muchos de esos salmos para escribir. Tenía un don maravilloso. De hecho, hoy día en casi todas las iglesias del mundo se cantan canciones inspiradas en los salmos, inspiradas en lo que él escribió, porque Dios le dio un don maravilloso. Pero ¿cuál era el secreto de David? Que él luchaba y peleaba por tener un corazón como el de Dios y hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quería que hiciera. Mientras David permaneció haciendo esto, mientras David permaneció teniendo ese corazón conforme al de Dios, mientras permaneció haciendo la voluntad de Dios, Dios le daba favor en todo lo que emprendía. Cualquier tipo si era pastor de ovejas, si era un soldado, si era el rey, cualquier lugar en que Dios lo tuviera, David siempre tuvo éxito. Y la razón de esto es porque tenía un corazón como el de Dios. Y para eso hay que esforzarse. Para eso hay que hacer a un lado el pecado. Para eso hay que vivir en santidad. Para eso hay que vivir en obediencia al Señor. Para que el corazón de uno sea en línea, esté en línea con el del Señor. Y de esta manera uno pueda agradarle. Pero no solo eso, dice la Escritura, quien hará todo lo que yo quiero. Esta es la disposición del rey David de hacer la voluntad de Dios, de servir al Señor, de obedecer a Dios en todo lo que le pedía. Estas son las dos frases que más éxito le pueden dar a cualquier creyente mientras usted viva de tal manera que su corazón agrade a Dios, que su corazón esté conforme al de Dios y usted viva en la voluntad de Dios y usted sirva al Señor en donde Dios lo quiere que usted le sirva. Créame, usted va a tener éxito en todo lo que haga. Dios le va a dar favor, van a abrirse de puertas, la bendición de Dios va a venir sobre usted, la unción del Señor va a estar sobre usted, el ministerio que Dios ponga sobre sus manos va a crecer, va a prosperar, porque el favor de Dios va a estar ahí con usted. Y esto fue lo que le pasó al rey David mientras estaba en el lugar correcto. En Juan 4:34 nos dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Lo que está diciendo Jesús aquí es que la prioridad de él en la vida, antes que los placeres y necesidades personales, estaba en hacer la voluntad de Dios. Para Jesucristo era más importante obedecer que los placeres y necesidades personales. Y esa tiene que ser una de las consignas que nosotros tenemos que llevar como hijos de Dios. Para mí es más importante hacer la voluntad de Dios y acabar la voluntad de su obra, acabar el plan, el propósito que Él puso para mi vida. Y créame que Dios le va a dar favor a usted en todas las cosas que nosotros hagamos. Y si usted se da cuenta,
esta frase del Señor Jesucristo que dice que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, es muy similar a la que leímos en el libro de Hechos anteriormente, de David. Tenía un corazón como el de Dios y que iba a hacer todo lo que Dios quería. Entonces miramos cómo hay casi que una concordancia ahí entre lo que David sentía en su corazón hacer y lo que el Señor Jesucristo fue enviado a hacer. Así que, hermano, mientras usted esté en el lugar correcto, mientras usted esté donde Dios le quiere tener, mientras usted sea obediente a Dios, no importa el lugar que Dios lo haya llamado a usted como hijo de Dios, pero mientras usted esté ahí, créame, el favor de Dios va a estar sobre su vida. Es algo que yo he experimentado a través de mis 30 años que tengo de conocer a Cristo. He experimentado el favor de Dios mientras yo guardo mi corazón, mientras mi pasión es servir a Dios y agradarle y hacer lo mejor posible. Casi que en todos los lugares que yo he estado, Dios me ha dado éxito, Dios me ha bendecido. Iglesias anteriores que pastoreé, Dios me bendijo, Dios me ayudó. Hay muchas otras cosas, me abrió puertas, puse iglesias en otras provincias de Costa Rica, pude viajar a predicar el Evangelio a muchos lugares del mundo. Dios en todo lo que me iba haciendo, me iba abriendo puertas. Yo le pedía a Dios, yo quiero esto, y prácticamente me lo daba. Recuerdo una vez que andaba buscando un lugar, un edificio más grande, porque ya no cabíamos donde estaba, en otra iglesia que pastoreaba, y pasé por cierto lugar. Y yo le decía, Dios, yo quiero ese edificio. El problema es que había gente ahí ya, había un negocio. Pero me encanta la ubicación, me encanta el lugar de este edificio, ¿verdad? Y yo recuerdo que se lo comenté a otras personas y me decían estas personas, bueno, ya hay gente, hay un negocio ahí, le digo, pero yo lo quiero. Recuerdo que como 2 o 3 meses después pasé y decía, tranquilo. ¿Y qué cree que hice? Ir a hablar y lo alquilé. El favor de Dios. ¿Por qué? Porque a través de toda mi vida, mi gran pasión es a tratar de agradar al Señor en lo mejor que puedo. No soy perfecto como cualquier persona, pero mi pasión es todos los días tratar de agradar a mi Padre, tratar de agradar a mi Señor en todo esto. Hace muchísimos años, recuerdo una vez, vino a la iglesia en aquel entonces un predicador amigo de Estados Unidos, y recuerdo que él llegó y estaba predicando, y mientras estaba predicando llegó y me llamó en media prédica y me dice, ven para acá, yo quiero decirte una palabra que Dios me puso en mi corazón. Y recuerdo que me dijo y me abrió la escritura, la palabra de Dios, y me puse en la escritura, no me acuerdo el versículo, después lo busco, dice, en la escritura decía, dice el Señor, y me leyó la escritura, haz todo lo que está en tu corazón, porque yo estoy contigo. Qué bendición escuchar una palabra de Dios así. Y Dios me bendijo y Dios me abrió puertas. Pero usted tiene que vivir con un corazón conforme al de Dios y hacer todo lo que quiere que tú hagas, su voluntad. Eso es todo lo que Dios quiere para que tú tengas éxito, que tú estés donde Dios te llamó a estar, que tú sirvas donde Dios te llamó a servir, que tú vivas como Dios te llamó a vivir. Quiero hablar en segundo lugar, el lugar equivocado. Vemos lo maravilloso que Dios hizo en el rey David. Dios lo usó, tenía todo el favor de Dios, pero un día echó todo a perder. Un día simplemente decidió tomar otro camino, y ese camino le costó dolor. Cuando usted y yo nos desviamos del camino de Dios, aunque estemos dentro de una iglesia, porque podemos estar en una iglesia sin ser cristianos, podemos estar en una iglesia y estar fuera de la voluntad de Dios. Podemos vivir una vida en apariencia espiritual, pero ser carnales. Así que entonces, muchas veces el estar en una iglesia no significa que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos que orar y pedirle a Dios, Dios, ¿dónde me quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿En qué lugares quieres que te sirva? ¿Qué quieres de mi vida? Entonces dice la palabra de Dios que en el versículo 1 dice que David, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David ese día decidió quedarse en Jerusalén. Era deber de él conducir al pueblo de Israel. Era deber de él estar en el campo de batalla. Era deber de él llevar y ser el ejemplo para su pueblo de estar en el campo de batalla. Pero ese día dijo, no tengo ganas de ir a la iglesia.
Hoy no tengo ganas de ir a cumplir mi propósito en Dios. Hoy no tengo ganas de servir a Dios en lo que Él me llamó. Me voy a quedar en casa. O voy a irme a dar una vueltita por acá. O voy a hacer esto o otro. Y David tomó una decisión equivocada. Porque yo le garantizo que si David hubiera orado, si David se hubiera puesto de rodillas, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Que conduzca al pueblo a la guerra como me corresponde? ¿O me quede en mi casita viendo televisión? No, ¿cree usted que le hubiera contestado Dios? No, yo te puse por rey, te puse por líder, tu deber es estar con el pueblo, conduciéndolo al campo de batalla. Pero David siguió su propio camino y dijo, hoy no voy a ir a la guerra. Y dice la palabra de Dios que entonces David envió a Joab, uno de sus capitanes, lo envió en representación de él a la guerra. Y Joab ganó las batallas, pero David se quedó en su casa. El quedarse en su casa fue un grave error, porque dice que mientras estaba en la casa, todos los demás soldados que estaban en la guerra, luchando, peleando, algunos siendo heridos, algunos tal vez sangrando, él estaba en su casa. Dice que se paseaba por la azotea. Y se paseaba por la azotea. Eso es indicativo de un hombre que está con ansiedad, que sabe que está donde no tiene que estar. Y ahí estaba paseándose por la azotea. Y de repente pasa y ve una mujer que se está bañando desnuda. Y dice que era hermosa, o sea, se quedó viéndola. No con una mirada casual, fue a propósito. ¡Qué hermosa! Y llamó Jaime, llamó a uno de los siervos. Vengan acá. Vea, hay una vecina. Vaya y me dijo, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Y dígale que venga para acá. Quiero saludar. El siervo fue, dijo, el rey te llama. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Betsabé. El rey te llama. David no le importó que era casada. Era el rey. Por un momento se dejó guiar por el placer y abusó de autoridad y tomó lo que él quería sin importarle lo demás. Me mandó a traer, tuvo sexo con ella y cometió el error más grande de su vida. A partir de ahí comenzaron años de mucho dolor, porque estaba en el lugar equivocado. Él tenía que estar en el campo de batalla, pero se quedó en su casa. Producto de esa relación impropia que tuvo David con Betsabé, nació un hijo, y ese hijo murió. Ahí comenzó su dolor. Su hijo murió. Nació y murió. Y él lloró por ese niño, porque de la forma en que haya venido, era un hijo y murió. David ocultó su pecado por un año, hasta que Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Por un año estuvo en silencio, no dijo nada, nadie se dio cuenta de lo que hizo, hasta que el profeta Natán, mediante la revelación de Dios a él, le mostró lo que David había hecho y fue a confrontarlo. Y ahí empezó el dolor. Su hijo, producto de esa relación, de esa noche de locura, murió. Y vinieron una serie de consecuencias. Uno de sus hijos violó a otra hija de David. Un hermano violó a su hermana Tamar. Entonces, el hijo mayor Absalón, en venganza por haber violado un hermano de él a una hermana, mató a su hijo, al muchacho, el violador. Y luego más adelante Absalón se rebela contra David y es asesinado. Vean el dolor, 3 hijos muertos y una hija abusada sexualmente. Fueron las consecuencias de estar en el lugar equivocado. Él le abrió las puertas al enemigo. Dejó que las pasiones lo condujeran por un camino equivocado. Dejó que los placeres carnales lo condujeran por un camino equivocado, donde él no tenía que estar. A él le correspondía estar en su casa, en la guerra en ese momento. A David, aunque en ese momento los reyes de aquel entonces no es justificable, pero la Biblia nos narra la historia. David tenía otras esposas, también le fue fiel a otras esposas, y no le importó que Betsabé fuera casada. Él la tomó solamente porque era el rey, porque tenía la autoridad para hacerlo, y tomó eso. Y el dolor que experimentó David
La gran mayoría de problemas que nosotros vivimos en la vida vienen producto de consecuencias de malas decisiones. Sí, como cristianos es más fácil culpar al diablo. Es más fácil echarle la culpa al diablo. Es que el diablo me atacó, el diablo me tentó. Eso no es cierto. A veces el diablo anda, no sé, tentando chinitos. No tiene nada que ver, ni siquiera está cerca de nosotros. Hay veces, o le echamos la culpa a Dios, es que Dios me puso en una prueba. Perdón, Dios no te va a poner en una prueba para que tú peques. Si pecas es porque intencionalmente quisimos pecar y lo hicimos total y absolutamente con conciencia y a propósito. Y David, entonces, pero nosotros a veces tendemos a culpar a otros de nuestro pecado. Pero te voy a decir algo, Dios es bueno, Él nos puede perdonar, Él tiene misericordia, nos da oportunidad, pero de las consecuencias usted y yo no nos vamos a librar. Dios perdonó a David, lo perdonó, tuvo un encuentro con Dios y Dios lo perdonó de todo su pecado, pero las consecuencias David tuvo que cargarlas, consecuencias de dolor, 3 hijos muertos y una hija que fue abusada sexualmente como consecuencia del pecado que él cometió. David, según la ley de Moisés, habían 2 pecados que no tenían perdón. Todos los demás pecados en la ley de Moisés se podían ser redimidos mediante el sacrificio de un cordero, de una palomita o trayendo algún tipo de grano del campo. Todos los demás pecados, pero solo habían 2 pecados en la ley de Moisés que el castigo era la muerte, o sea, ojo por ojo prácticamente. Y esos 2 pecados eran el adulterio y el homicidio. Y David los cometió los 2. Cometió adulterio y homicidio porque cuando metió las patas con Betsabé mandó a matar al esposo de Betsabé. Cometió 2 pecados. La pena en este momento, según la ley de Moisés de aquel entonces, era que David tenía que morir. Imagínense la gravedad de David, el error que cometió. Ni siquiera otros hombres en la Biblia cometieron el pecado que cometió David: adulterio y homicidio. Vean las consecuencias. Estaba expuesto a la muerte. Por eso David guardó silencio 1 año. No dijo nada. Nadie supo que él había pecado con Betsabé por una calladita. Como lo hacemos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros peca y va a lo hace público, lo pone en Facebook. ¿Cierto? Todos nuestros pecados son de... Pero el de David era grave. No era cualquier pecado. Merecía la muerte. Aún siendo rey. Y si eso se llegaba a hacer público, David perdía el trono, perdía su ministerio, su unción, perdía su llamado, perdía todo lo que Dios le había dado. Por eso guardó silencio. Pero Dios, que todo lo ve y que no podemos esconderle absolutamente nada, que aunque vengamos a la iglesia y traigamos la Biblia más grande y cantemos alabanzas y cantemos cánticos al Señor y nos vistamos como ropa cristiana y digamos aleluya, Dios te bendiga, hermanito, Él sabe lo que nosotros vivimos en la intimidad. Y entonces Dios un día le reveló al profeta Natán: ve y dile a David. David no vino a buscar a Dios por arrepentimiento. Y eso es lo que Dios le molestó más de David. Una cosa es que tú y yo fallemos y que voluntariamente nos presentemos delante del Padre: perdóname, me equivoqué. Y otra cosa es que sabiendo que fallemos, guardemos silencio, no digamos nada, sabiendo que hicimos mal delante de Dios. Entonces Dios tuvo que traer un tratamiento sin anestesia a David. Algo que le doliera. Y entonces se imagina un día el profeta Natán, el pastor Natán: sí, hermano David, necesito hablar con usted, necesito que nos veamos para tomar un café. Y David: sí, pastor, ¿cómo no? Gloria a Dios, aquí estoy a sus órdenes para servirle, yo puedo ser usado por Dios. Se reúnen en cierto lugar y el profeta Natán o el pastor Natán le dice: David, el Señor me habla, el Señor me reveló que cometiste pecado, que Él te había bendecido como ninguna otra persona te había bendecido nunca antes, y tú menospreciaste la bendición de Dios y cometiste pecado. Pero dice el Señor que te ha perdonado, que no vas a morir. Escucha, no vas a morir.
porque él sabía que la sentencia era la muerte. David estaba en el lugar equivocado. Si ese día hubiera salido a la guerra, no hubiera pasado todo lo que pasó. ¿Cuántas veces si usted y yo estuviéramos en el lugar correcto, en el lugar que Dios nos llamó a estar, no pasaríamos tantas cosas que nosotros pasamos, dolorosas, difíciles para nuestra vida? Ahora, estas cosas que David le pasó no pasan por pasar, no son accidentes de la vida. A veces simplemente son ese descuido espiritual que nosotros tenemos de la pasión del fuego del altar de Dios en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Levítico 6, 12 y 13: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El altar aquí representa nuestro corazón, el fuego que tiene que permanecer encendido todos los días. Dios no dijo aquí al sacerdote, no le dijo, mire, el fuego tiene que estar encendido cada cierto tiempo. Usted levántese, ponga leña sobre el altar, más o menos cada semana, cada mes, o cuando usted sienta ganas. No dice eso. Dice todos. Es nuestro deber y responsabilidad como cristianos poner leña todos los días en el fuego del altar de nuestro corazón para que la llama se mantenga encendida. Si usted no hace eso, usted va a terminar apagándose, frío, perdiendo la pasión y los deseos de servir a Dios, y por consiguiente, muy fácil que usted esté en el lugar equivocado. Y es nuestra responsabilidad. Ahora también vea lo que dice la Escritura. El sacerdote, no está diciendo que es cualquier persona, el sacerdote. El sacerdote aquí representa el jefe de hogar, el esposo, el padre. Representa aquí al líder de ministerio, al pastor. Representa a todo aquello sobre quien Dios ha puesto una responsabilidad, sobre quien Dios ha puesto un ministerio, un llamado. Es obligación mantener esa leña todos los días y levantarse todos los días a poner leña para que la llama del fuego del altar de su corazón permanezca encendida. No dice aquí que ponga leña cuando tenga ganas. No dice aquí que cada mes. No dice aquí tampoco que cuando usted esté bien. Dice todos los días hay que poner leña en el fuego del altar. Enfermos, cansados, con problemas, con trabajo, con ocupaciones, con dificultades. No importa la condición que estemos viviendo. Es nuestra responsabilidad poner leña sobre el fuego del altar para que la llama permanezca encendida. Porque yo he conocido creyentes que han dejado que esa llama se apague y solo se quedaron cenizas en su corazón. Y supiera usted cuánto les ha costado volver a levantarse. Les ha costado. Lo intentan, luchan, pelean, dicen yo ahora sí me voy a poner fiel con Dios, y vienen 2 o 3 semanas a la iglesia, ¡pum!, otra vez vuelven a caer. Porque dejaron que el fuego se apagara. Y hay que mantenerlo encendido. Sí, a veces no tenemos ganas de servir a Dios, venir a la iglesia o orar. A veces no tenemos deseos, a veces estamos cansados, tenemos mucho trabajo. Por eso la iglesia le ofrece a usted todas las alternativas posibles para que usted venga a alimentarse de Dios. Tenemos servicios generales sábado y domingo, tenemos lunes con oración, tenemos jueves estudio bíblico, tenemos reuniones especiales para los matrimonios, las mujeres, los hombres, los jóvenes, para que cada persona tenga la oportunidad de venirse a alimentar, de recibir palabra, de seguir creciendo, de que la llama se mantenga encendida. Entonces, le hago la pregunta a usted, ¿cuál es nuestra excusa? La iglesia le ofrece a usted todas las alternativas posibles para que usted venga. ¿Quiere que su matrimonio se mantenga en fuego? Tenemos reuniones de matrimonio. ¿Usted como mujer quiere mantenerse en fuego? Tenemos reuniones para mujeres. ¿Usted hombre quiere que mantenerse en fuego? Tenemos reuniones para hombres. ¿Usted joven quiere mantenerse en fuego? Tenemos reuniones para jóvenes. Tenemos lo que usted necesita. Imagínense. Algunos de ustedes saben
Yo no vivo aquí en Cartago, yo vivo en San José y yo viajo hasta acá. Nuestro deseo es algún día podernos venir para esta zona. Pero una de las cosas que yo tengo en mi corazón, y es algo que yo he hecho en otras iglesias, el momento en que Dios nos abra la puerta y podamos venir para acá, en otras iglesias, yo todos los días venía a orar a la iglesia como a las 5:30 de la mañana. Siempre. Y motivaba a la gente, el que quiera venir antes de ir a trabajar, de estudiar, lo que quiera, pasa un momento, toma un momento para que oremos. Eso es mantener el fuego encendido todos los días. Todos los días. Si algún día el Señor me abre la puerta y puedo irme para esta zona, es algo que tengo en mi corazón que quiero seguirlo haciendo. Venir en las mañanas. Qué rico, usted no sabe cuán hermoso es orar en la madrugada. Ese silencio, no escucha usted a nadie. Venir a la casa de Dios, tomar un rinconcito por allá, ponerse de rodillas y clamar al Padre: Dios, ayúdame en este día, dame fuerzas para las actividades que voy a hacer, mi trabajo, mis estudios, las actividades diarias. Hoy tengo que ir a hacer unos papeles, Señor, ábreme puertas en esto que voy a tramitar. Oh Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, y buscando el favor de Dios, dame fuerzas para enfrentar este día, porque no sé qué vendrá durante el día. Necesitamos mantenernos con esa llama encendida. David no le pasó lo que le pasó porque fue un accidente de la vida. David ya había venido en un descenso espiritual, y cuando las personas empiezan a salirse del camino de Dios es porque vienen en un descenso espiritual. Muchas veces cuando he tenido que hablar con personas que han caído, ya sea en pecado o en un descenso espiritual, la mayoría de ellos les cuesta aceptar: pero yo venía a la iglesia, pero yo servía a Dios. Sí, pero eso no significa nada. Es la intimidad, es el tiempo de buscar a Dios que perdieron, y empezó un descenso espiritual hasta terminar en cenizas. Y mira cómo cuesta que lo acepte la gente, hasta que tenemos que llegar nosotros y ser obedientes delante de Dios. ¿Sabe lo que hace la desobediencia? Le voy a contar una historia de lo que produce la desobediencia. Había una jovencita como de 16 años, tenía un novio que andaba cerca de los 19. El novio insistía sobre la jovencita para que fueran a una fiesta de amigos. La jovencita le decía a sus papás: denme permiso para ir a esta fiesta con los jovencitos, con los amigos. Los papás le decían que no y le negaban el permiso porque sabían que en esa fiesta iba a haber alcohol y otras cosas más. Entonces se lo negaban, y se lo negaban constantemente, y se lo negaban constantemente. Un día la joven llegó y le dijo a sus padres, para engañarlos, le dijo: mire, deme la oportunidad de ir a quedarme a la casa de una compañera de colegio. Los papás dijeron: bueno, en la casa de una compañera, me voy a quedar a dormir y vamos a estudiar. Le dieron el permiso, la jovencita se fue. Pero era una mentira, no era cierto. Cuando se fue, se quedó de ver con su novio en cierto lugar y se fueron a una fiesta. Pasadas unas horas, ella le dijo al jovencito: ya quiero irme. El novio estaba ya alcoholizado, estaba tomado, tomó el automóvil y empezaron a irse. De repente el muchacho, como ya tenía alcohol en su organismo, simplemente empezó a perder el control, y de repente ve que un carro viene de frente y choca de frente. En ese accidente murió el novio, murieron los dos pasajeros que iban en el otro automóvil, y ella quedó muy herida. En el hospital, cuando se recuperó, llegó y le preguntó. Lo primero que hizo fue, ella cuando reaccionó, preguntó: ¿y mis papás? ¿Dónde están mis papás? Ella quería ver a sus papás. Los doctores hablaron entre ellos, se conversaban entre ellos, y uno de ellos al fin accedió y decidió: mire, creo que la muchacha se llamaba Jenny. Mire, Jenny, tenemos que decirle que los conductores que murieron, que iban en el otro automóvil, eran sus papás. Ellos, cuando se dieron cuenta que la hija los había engañado y no era de una compañera de trabajo, sino de una amiga, salieron desesperados a buscar. Eso hace la desobediencia. Eso hace cuando nos salimos del camino de Dios. Traer dolor y lágrimas, no solo a nuestro corazón, sino a la gente que amamos, porque estamos fuera del lugar que Dios nos llamó. Quiero terminar volviendo al lugar que Dios nos llamó. Ya vimos que David, mientras estuvo en el lugar correcto,
Mientras David estuvo en el lugar correcto, Dios lo bendijo, estaba la unción de Dios, estaba el favor de Dios. En el momento en que David decidió seguir su camino, desobedecer a Dios y quedarse en Jerusalén, eso trajo consecuencias de mucho dolor, de lágrimas, etcétera, etcétera. Pero también hay un Dios que es bueno y misericordioso y que siempre nos da la oportunidad a nosotros de volver otra vez a sus caminos, que nos da la oportunidad a nosotros de volver a su casa, de venir a su casa, de venir a Él y decirle: Dios, perdóname y ayúdeme. David, como les mencioné anteriormente, duró cerca de un año para poder ser confrontado acerca de esa decisión que él había tomado en su vida de cometer pecado con Betsabé. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David se fue al templo del Señor, se fue a la presencia de Dios, rasgó sus vestiduras y se postró en tierra, y ahí es donde él escribe el Salmo 51. Y el Salmo 51, entre muchas otras cosas, dice en el versículo 10 al 13: crea en mí, Dios, un corazón limpio. Vamos a ir por partes. Uno, reconoce que ya no estaba limpio, que se ensució, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconoce que necesitaba una renovación porque su espíritu se había torcido. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, el temor de perder la unción y la presencia de Dios en su vida. Devuélveme el gozo de tu salvación. Habían perdido el gozo, y espíritu noble de sustento. Quiere decir que ya no sentía que Dios lo alimentaba y lo llenaba. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos. Quiere decir que él ya había dejado de decirle a la gente que Dios era grande, que Dios era bueno y que Dios era maravilloso. Este Salmo 51, si usted lo lee completo en su casa, esa fue la oración que él escribió después de que fue confrontado por el profeta Natán. Tuvo que ser enfrentado, tuvo que pasar momentos de dolor para poder postrarse de rodillas, para rendirse ante el Padre y decirle: Señor, reconozco que estoy mal, reconozco que aunque voy al templo, estoy mal en mi corazón. Reconozco, Dios, que he dejado de enfriar mi vida, que dejé de echarle leña al altar y me enfrié, y por eso me sucedió lo que me sucedió. Me dejé guiar por las pasiones carnales, las pasiones personales, y terminé cometiendo el pecado que cometí. Perdóname, Dios, dame la oportunidad, por favor, no quites tu presencia de mi vida, no quites lo que tú me llamaste a hacer de mi vida, Dios. Ayúdame a enderezar mi corazón, renueva mi corazón, Señor. Ayúdame a volver a ser gozoso por lo que tú me dabas. Esta es la oración de un hombre que está llorando, clamando y rogando a Dios, porque ahora cayó en cuenta de lo que había hecho. Lastimosamente a nosotros nos tiene que pasar siempre lo mismo. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que las cosas estén mal para buscar a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar hasta llegar hasta el hueco para buscar a Dios? Acuérdense la historia del hijo pródigo. Un día vino el padre y le dijo: papá, deme toda la herencia que me corresponde. Y dice que se fue y la malgastó en bienes y pasiones personales. Y un día, cuando se quedó sin nada, dice que llegó hasta el punto de desear el alimento que comían los cerdos. Ahora, en esto hay que entender algo: el cerdo era el animal más inmundo para los judíos. Entonces quiere decir que al desear la comida de lo que es más inmundo para los judíos, imagínense usted el nivel que había llegado, lo más bajo que una persona puede caer. Es lo que está diciendo. Y sin embargo dice que un día levantó su mirada hacia el cielo y reconoció que le había fallado a Dios, y reconoció que le había fallado al Señor, y dice que dijo: volveré a la casa de mi padre. Y cuando llegó al del Padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa tiene que ser nuestra confesión más sincera para el comienzo de volver a alimentar el fuego que está en el altar y no cometer errores como los que cometió David, de estar en el lugar equivocado. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos sufrido? Todos, yo creo que la mayoría de todos, me incluyo yo, lágrimas, dolor por haberme desviado del camino que Dios me puso, cosas que no quise experimentar, cosas que nunca quise vivir en mi vida, cosas que nunca quise experimentar, y todo por simplemente descuidar el altar de mi corazón, no echarle la leña para que
se mantuviera encendida esa llama en mi relación con Dios y pasando momentos de lágrimas y de dolor. Sí es cierto que el diablo nos ataca, sí es cierto que pasamos pruebas, pero a través de toda mi vida cristiana he visto y he aprendido que la mayoría de problemas que vivimos vienen como consecuencia de nuestras propias decisiones. No son ni ataques del diablo, ni es una prueba de Dios. Es las consecuencias de una decisión que usted tomó por desviarse, por salirse de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería. Y eso le trajo lágrimas, le trajo dolor, le trajo sufrimiento. Y no solo a usted, a sus seres queridos, los que tienen familia, a los padres, a los hermanos, a los hijos, al esposo, a la esposa. Y trajo lágrimas porque simplemente dijimos, quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo también, igual que usted, he sentido la tentación de hacer lo que yo quiero hacer. Mi carne es igual que la suya. Yo no soy nada, yo solo tengo un título de pastor, pero debajo del título de pastor soy un ser humano como usted, que lucha con cosas, que tiene problemas, que tiene dificultades, que el diablo también le llena la cabeza, queriendo que me vaya por otro camino, ¿verdad? Y todo eso. Pero tengo que luchar todos los días. Todos los días tengo que luchar por sacar de mi mente las mentiras de Satanás, por no desviarme de la voluntad de Dios y permanecer en el camino del Señor, especialmente cuando vienen los tiempos duros, los tiempos difíciles. ¿Quién no ha querido irse a la montaña más alta cuando tiene tiempos difíciles? Todos, ¿verdad? El problema es que cómo vamos a entrar todos en la misma montaña, ¿verdad? Porque siempre queremos irnos a la misma montaña. Uy, viví bien lejos de aquí, no quiero saber de nadie. Y cuando llegamos a esa montaña, resulta que hay otros hermanos que también querían estar ahí. Y yo también he sentido momentos donde he querido irme a esa montaña lejos. Yo no quiero saber nada de nadie, no quiero saber nada. Pero tengo que poner los pies sobre la tierra y decir, Dios, tengo que seguir adelante. El problema es el descuido espiritual de nuestra vida. Dejamos de poner leña, en el altar que está en tu corazón y se apaga. Algunos aquí, créanme, y se lo digo de todo corazón, algunos de aquí ya ni fuego tienen, de cenizas. Pero Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y Él te quiere dar la oportunidad para que nos levantemos otra vez y sirvamos a Dios donde Él nos puso, en el lugar que Él nos llamó. Quiero que inclinemos por un momento nuestras cabezas, por favor, antes de finalizar. Cada cabeza inclinada, por favor. Por un momento. Hermano, hermana, esta mañana, usted está aquí no por casualidad, está aquí porque el Espíritu de Dios lo trajo. Porque Dios quería que usted estuviera aquí, para que recibiera la palabra, el alimento que Él tenía para su vida. No sé las circunstancias, no sé las situaciones que usted haya vivido en el pasado, pero Dios las conoce. Y Él sabe que cometimos errores, que todos de una u otra manera hemos cometido errores, que nos han costado momentos de dolor, momentos de lágrimas, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos difíciles, que no solamente nos afectaron a nosotros, afectaron a nuestra familia, nuestros seres queridos, los hicimos llorar. Y eso pasó porque en algún momento de nuestra vida decidimos estar en el lugar equivocado. No debíamos haber estado ahí, debimos haber estado en otro lugar donde Dios nos quería. Leí una historia al principio de ese padre que sintió la tentación de irse por otro camino distinto al que él siempre caminaba cuando salía de su trabajo. Pero aquella voz, la voz de Dios le dijo, no, regrésate, vete por donde siempre te vas. La obediencia de este padre, su obediencia a esa voz, salvó a su hijo. Todos sentimos la tentación de irnos por otro camino. Todos. Pero a veces tienes que escuchar a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios para tu vida? Llevar delante de Dios y presentar delante de Dios, Dios, este es el camino que tú quieres que yo vaya. Escucha a Dios, porque no sabes que tal vez te estás salvando a ti mismo y a seres queridos si obedeces a Dios. David lastimosamente cayó
espiritualmente. Vino un descenso espiritual en la vida de David. Él creyó que con sus dones, sus talentos, sus habilidades era suficiente para vivir la vida cristiana, pero eso no es cierto. Los dones y talentos que Dios nos haya dado, la posición que Dios nos haya dado dentro de una iglesia, no es suficiente para una relación con Dios. Necesitamos la intimidad con nuestro Padre. Es un momento de ponerle leña al altar que arde en nuestro corazón, de presentarnos delante de Dios y decirle: Dios, he descuidado el altar de mi corazón, no le pongo leña hace mucho tiempo y he estado frío, me he enfriado, me he alejado de ti, Señor. Ayúdame, Señor, necesito volver a levantar este fuego en mi altar. Y tal vez eres tú eso. David se le olvidó poner leña en el altar. Tenía dones, talentos, era el rey, tenía una posición, etcétera, etcétera, pero estaba frío. Y ese día de frialdad dijo: no quiero ir a la guerra, no quiero ir a pelear, quiero quedarme en la casa. ¿Cuánto nos ha pasado exactamente lo mismo? Hoy no quiero ir a la iglesia, quiero quedarme en la casa. Hoy no quiero hacer esto. Y David se quedó en la casa. Y ese fue el peor error de su vida. Quedarse en la casa lo condujo, por la debilidad espiritual que ya tenía, a cometer dos pecados, de los cuales la palabra de Dios, la ley de Moisés, decía en ese entonces que no tenían perdón, que el castigo era la muerte, adulterio y homicidio. Pero Dios, en su amor y su misericordia, lo perdonó y le dijo: no vas a morir también, te voy a dar una oportunidad. Y Dios perdonó a David. Dios le dio la oportunidad, aunque tuvo que sufrir las consecuencias. Hermano, vamos a orar. Mientras oramos, usted con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, deje que el Espíritu Santo le hable. Deje que el Espíritu Santo le muestre que tal vez estás ya en el lugar equivocado, que has tenido un descenso espiritual, que hace mucho no le pones leña al altar de tu corazón, que has ido perdiendo poco a poco la pasión por Dios, por la voluntad de Dios, que siempre tienes excusas para no buscar a Dios, que siempre tienes excusas para no venir a la iglesia, que siempre tienes excusas para no servir a Dios donde Él te puso. Oremos y hable usted con toda sinceridad con el Espíritu de Dios. Él puede ayudarle, le va a dar otra oportunidad.